117 después de Cristo. Selinunte, Cilicia. Una polvorienta ciudad portuaria abrasada por el sol en la costa sur de Asia Menor. El aire vibraba por el calor, mezclando el olor salado del mar con el pesado aroma de los cipreses y el polvo levantado por las sandalias de los legionarios. En las estancias del gobernador, sobre un simple lecho de campaña, yacía un hombre moribundo, pero no era un hombre cualquiera. Era Marco Ulpio Trajano, Optimus Princeps, que significa el mejor de los emperadores, conquistador de Dacia y Partia, el hombre bajo cuyo mandato el imperio romano alcanzó su máxima y vertiginosa extensión. Su respiración era entrecortada, débil, como la última ráfaga de viento antes de la calma. A su lado, en la penumbra, estaba una mujer, su esposa, la emperatriz Pompeya Plotina. Su rostro, normalmente impenetrable y sereno, era una máscara de ansiedad contenida. Todo el imperio, desde las neblinosas costas de Britania hasta las ardientes arenas de Mesopotamia, contenía la respiración. Trajano moría sin haber nombrado un heredero. Su más cercano colaborador y pariente, el gobernador de Siria, Publio Helio Adriano, se encontraba en Antioquía, a varios días de viaje. Sus rivales, los afamados generales de Trajano, el jeque Moro, Lucio Quieto y otros, estaban allí, en el cuartel general, con los ojos encendidos por la ambición. El vacío de poder, formado junto al lecho de muerte del más grande de los conquistadores, amenazaba con estallar en una nueva guerra civil que podría consumir todo su legado. 2 días después, el 9 de agosto, Trajano murió. Y otros 2 días más tarde, el 11 de agosto, un mensajero fue enviado desde Selinunte a Antioquía. Llevaba una carta, sellada con el sello personal de Plotina. En ella se informaba de que, en su lecho de muerte, en los últimos instantes de su vida, Trajano finalmente había pronunciado el nombre de su sucesor. Había adoptado a Adriano. Cuando esta carta llegó a Antioquía, las legiones proclamaron inmediatamente a Adriano emperador. Pero ese mismo día, un susurro venenoso comenzó a recorrer los campamentos militares y los palacios de Roma. Se decía que Trajano había muerto sin haber tomado una decisión. Que la carta era una falsificación. Que la adopción se había realizado ya después de la muerte del emperador, por la voluntad y la astucia de la ambiciosa Plotina, que siempre había protegido a Adriano. Se decía que la firma en el documento de adopción había sido escrita por su propia mano. ¿Verdad o mentira? Nunca lo sabremos, pero fue precisamente con este misterio, con esta sospecha de usurpación, envuelta en el olor de la muerte y los perfumes de mujer, como comenzó la era de uno de los gobernantes más complejos, contradictorios y geniales de la historia de Roma. La era del emperador viajero, el emperador constructor, el emperador filósofo, el hombre que renunció a las conquistas y regaló a Roma una edad de oro, de paz. Y el hombre cuya crueldad ahogó en sangre a toda una provincia. Esta es su historia, la historia del emperador Adriano. Antes de seguir a Adriano en sus interminables viajes, antes de ver cómo bajo su mano nacen grandes murallas y templos, es necesario comprender qué mundo heredó. No era un imperio en ruinas como el que recibió Aureliano. Al contrario, Adriano ascendió al trono en un momento de aparente triunfo supremo para Roma. El imperio era más vasto que nunca, sus legiones se encontraban a orillas del Golfo Pérsico, sus arcas rebosaban de oro dacio, pero bajo esta brillante fachada ya se vislumbraban profundas grietas que solo una mirada perspicaz podía ver. La época que precedió a Adriano es conocida en la historia como el siglo de los Antoninos, o la era de los 5 emperadores buenos. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Fue un tiempo que el historiador británico Edward Gibbon llamaría el período de la historia del mundo durante el cual la condición de la raza humana fue más feliz y próspera. Y había buenas razones para ello. Durante casi un siglo, el imperio no fue sacudido por guerras civiles.
El poder no se transmitía por derecho de sangre, sino por el principio de la adopción del mejor. El emperador reinante elegía como sucesor al hombre más digno y capaz, sin importar el parentesco. Esto aseguraba la estabilidad y la competencia del poder supremo. La economía florecía, una moneda única, la ausencia de barreras aduaneras internas y una extensa red de magníficas calzadas y rutas marítimas convirtieron todo el Mediterráneo en un mercado único. El grano de Egipto, el vino de la Galia, el aceite de oliva de Hispania, el mármol de Grecia, las fieras de África, la seda y las especias del lejano Oriente, todo afluía a Roma y se distribuía por las provincias. Las ciudades crecían y se enriquecían. Por todo el imperio se construían acueductos, termas, teatros y bibliotecas. El nivel de vida del ciudadano medio, especialmente en las ciudades, era más alto que nunca antes y que nunca después, hasta la revolución industrial del siglo XIX. La justicia basada en los principios del derecho romano era accesible y eficaz. La ciudadanía romana se extendía gradualmente a los habitantes de las provincias, borrando las diferencias entre vencedores y vencidos. Parecía que el sueño de Augusto de una paz eterna y próspera finalmente se había hecho realidad. La encarnación de este poder y confianza en sí mismo fue el predecesor de Adriano, Trajano. Fue un emperador soldado, un emperador conquistador que siguió los pasos de Alejandro Magno y Julio César. Su reinado estuvo marcado por dos grandes campañas de conquista. La primera fueron las guerras dacias, que tuvieron lugar del 101 al 102 y del 105 al 106. Tras una encarnizada resistencia, el reino de los dacios, situado en el territorio de la actual Rumanía, fue derrotado, su capital Sarmisegetusa tomada, y su rey Decébalo se suicidó. Dacia se convirtió en una nueva provincia romana. Esta victoria trajo a Roma no solo gloria militar, sino también riquezas incalculables. Según testimonios de la época, Trajano se llevó de Dacia unas 165 toneladas de oro y 330 toneladas de plata. Este dinero le permitió emprender en Roma una grandiosa construcción. Se erigió un nuevo foro, que superaba en tamaño a todos los anteriores, mercados, una basílica y, por supuesto, la famosa columna de Trajano, en cuyos relieves se narra con detalle toda la historia de la campaña dacia. La segunda gran guerra de Trajano se dirigió contra el eterno rival de Roma en Oriente, el Imperio Parto. En el 114, inició una campaña que al principio se desarrolló de forma triunfal. Armenia fue anexionada. En el 116, las legiones romanas invadieron Mesopotamia, tomaron las capitales partas de Seleucia y Ctesifonte y llegaron al Golfo Pérsico. Trajano, de pie en la orilla, según la tradición, miró con tristeza los barcos que pasaban y dijo que si fuera más joven, sin duda habría llegado hasta la India. Creó nuevas provincias, Armenia, Mesopotamia y Asiria. El imperio había alcanzado sus límites máximos. Sin embargo, fue precisamente este triunfo el que albergaba las semillas de futuros problemas. El imperio estaba sobrecargado. En primer lugar, las nuevas conquistas en Oriente resultaron ser frágiles. Tan pronto como Trajano avanzó, estalló una poderosa rebelión a sus espaldas. La población local de Mesopotamia, así como los judíos que vivían por todo Oriente, desde Chipre hasta Egipto y la Cirenaica, se levantaron en una revuelta que pasó a la historia como la Segunda Guerra Judeo-Romana o la Guerra de Quitos. La rebelión fue increíblemente cruel por ambas partes y requirió enormes esfuerzos para ser sofocada. Quedó claro que mantener Mesopotamia culturalmente ajena y hostil sería prácticamente imposible. Las fronteras se habían vuelto demasiado largas y las comunicaciones demasiado extendidas. En segundo lugar, el ejército necesario para mantener territorios tan vastos requería gastos colosales. El oro de Dacia ya estaba prácticamente gastado y los impuestos tenían que aumentarse constantemente.
La economía, a pesar de la prosperidad externa, comenzaba a experimentar tensiones. En tercer lugar, la propia ideología de las conquistas interminables comenzaba a agotarse. Roma ya no era una pequeña polis rodeada de enemigos que necesitaba luchar por su supervivencia. Era una potencia mundial que necesitaba estabilidad y paz para desarrollarse, no guerras constantes en lejanas fronteras. Fue esto lo que Adriano sintió con agudeza. Él, a diferencia de Trajano, no era un conquistador por naturaleza. Era un intelectual, un administrador, un diplomático. Vio que la política de su predecesor, a pesar de toda su gloria externa, llevaba al imperio a un callejón sin salida. Comprendía que la grandeza de Roma ahora no consistía en conquistar nuevas tierras, sino en gobernar sabia y justamente las que ya poseía, en fortalecer las fronteras y en desarrollar la cultura. Cuando Adriano recibió el poder, se enfrentó a una elección. Continuar la gloriosa pero ruinosa política de Trajano, o proponer al imperio un camino completamente nuevo. Un camino no de expansión, sino de consolidación. No de guerra, sino de paz, protegida por murallas seguras, y tomó su decisión. Una decisión que definiría toda su era y que muchos de sus contemporáneos, educados en los ideales de la conquista, consideraron una traición al legado del mejor de los emperadores. Su primera decisión como gobernante conmocionó a la sociedad romana. Para comprender las decisiones que Adriano tomaría en la cima del poder, es necesario volver a sus orígenes. A diferencia de muchos de sus predecesores, no era nativo de Roma ni siquiera de Italia. Su carácter, sus intereses, su visión del mundo se forjaron en el crisol de las provincias, en la intersección del valor romano y el refinamiento helénico. Fue el primer verdadero emperador cosmopolita, un hombre para quien todo el imperio, y no solo la ciudad eterna, era su hogar. Publio Helio Adriano nació el 24 de enero del 76. Su biografía oficial sitúa su lugar de nacimiento en Roma, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que fue una artimaña para reforzar su imagen capitalina. Lo más probable es que naciera en la ciudad de Itálica, cerca de la actual Sevilla, en la provincia hispana de la Bética. Itálica era uno de los asentamientos romanos más antiguos de Hispania, fundado por Escipión el Africano para los veteranos de las guerras contra Aníbal. Hacia el siglo I de nuestra era, era una próspera ciudad romana, pero profundamente inmersa en la cultura local ibérica. La familia de Adriano procedía de Adria, una ciudad del Piceno italiano, pero se había trasladado a Hispania varias generaciones antes de su nacimiento. Pertenecían a la cúspide de la aristocracia provincial, eran ricos terratenientes y ocupaban puestos destacados en el gobierno local. El padre de Adriano, Publio Helio Adriano Afer, alcanzó el rango senatorial y el cargo de pretor. Su madre, Domicia Paulina, también procedía de una noble familia hispana de Gades, la actual Cádiz. Pero lo más importante es que su familia estaba emparentada con el futuro emperador Trajano. El padre de Adriano era primo hermano de Trajano. Este parentesco se convertiría en el factor determinante de toda su carrera posterior. A la edad de unos 10 años, Adriano perdió a su padre. Sus tutores fueron los dos hombres más influyentes de su entorno, el futuro emperador Trajano y Publio Acilio Atiano, también natural de Itálica, que ocupaba una alta posición en el orden ecuestre. A partir de ese momento, el destino del muchacho quedó inseparablemente ligado al ascenso de su gran pariente. Trajano trasladó al joven Adriano a Roma para darle una educación capitalina digna de un futuro senador. Y aquí se manifestó la principal pasión de su vida. Mientras sus coetáneos de la nobleza romana se interesaban principalmente por los ejercicios militares, los combates de gladiadores y las intrigas políticas, Adriano se sumergió de cabeza en el estudio de la cultura griega. Dominó a la perfección la lengua griega, no solo el dialecto ático clásico, sino también sus diversas variantes.
Leía con avidez a Homero y Hesíodo, estudiaba las obras de filósofos griegos como Platón, Aristóteles y Epicuro. Le fascinaba la poesía, la arquitectura, la escultura y las matemáticas griegas. Esta pasión era tan absorbente que en el círculo de la juventud romana recibió el apodo algo irónico de Graeculus, es decir, el pequeño griego o el grieguito, para la aristocracia romana tradicional, que por un lado admiraba el arte griego, pero por otro consideraba a los propios griegos unos charlatanes afeminados y taimados. Tal afición parecía excesiva e incluso sospechosa. Pero para Adriano no era un simple pasatiempo. Veía en la cultura helénica el logro supremo del espíritu humano. Creía sinceramente que la síntesis del poder militar y administrativo romano con la sabiduría y la belleza griegas era la forma ideal de civilización. Esta filosofía se convertiría en la base de toda su futura política cultural. Se esforzaría no solo por romanizar las provincias, sino por crear un espacio cultural greco-romano unificado. Además de sus estudios intelectuales, Adriano era un cazador apasionado. Le encantaba cabalgar persiguiendo jabalíes y osos, y era un excelente arquero. En esto se manifestaba otra faceta de su naturaleza, el amor por la naturaleza, la actividad física y el riesgo. No era un simple erudito de gabinete. Era un hombre de acción, y esta dualidad, la de un esteta refinado y un guerrero cazador curtido, le sería propia toda su vida. La carrera de Adriano, como la de cualquier joven aristócrata, siguió el camino estándar conocido como el cursus honorum, que significa camino de los honores. Sin embargo, a cada paso sintió el apoyo invisible de su todopoderoso tutor, Trajano, quien en el 98 se convirtió en emperador. Comienza su servicio como tribuno militar, es decir, un oficial subalterno, en las legiones estacionadas en el Rin y el Danubio. Participa en las guerras dacias, donde se distingue como un comandante valiente y capaz. Es a él a quien Trajano confía llevar a Roma la noticia de su segunda victoria sobre los dacios. Como señal de especial favor, el emperador le regala un anillo de diamantes que recibió de Nerva, lo que muchos interpretaron como una insinuación sobre una posible sucesión. Después del servicio militar, ocupa sucesivamente todos los cargos civiles correspondientes: cuestor, tribuno de la plebe y pretor. En el 108 se convierte en cónsul sufecto. Su matrimonio también fue arreglado por Trajano, o más bien por su esposa, la poderosa emperatriz Plotina, que desde el principio sintió una profunda simpatía por Adriano. Su esposa fue Vivia Sabina, sobrina nieta de Trajano. Este matrimonio fortaleció aún más su posición en la familia imperial, aunque, según todos los testimonios, fue infeliz. Sabina era una mujer fría y autoritaria, mientras que Adriano estaba demasiado absorto en sus propios intereses y, como se vería más tarde, tenía otras preferencias sexuales. Su relación fue formal y fría durante toda su vida. En el 117, cuando Trajano comenzó su gran campaña contra Partia, Adriano no recibió un mando en el frente. Fue nombrado gobernador de la provincia estratégicamente importante, pero de retaguardia, de Siria. Algunos creen que Trajano, siendo él mismo un gran general, no confiaba del todo en los talentos militares de su pariente Libresco y lo mantuvo alejado de los acontecimientos principales. Otros suponen que, por el contrario, lo dejó en un lugar seguro, viéndolo ya como su sucesor. Sea como fuere, fue en Antioquía, la capital de Siria, donde Adriano recibió la noticia que cambió su vida y la historia del mundo, la noticia de la muerte de Trajano y de su propia adopción. El Pekins, pequeño griego de 40 años de Hispania, se había convertido en el señor del Imperio Romano. Y su primer acto en este cargo fue una decisión que iba en contra de todo lo que había hecho su gran predecesor. Agosto del 117. Antioquía del Orontes, la tercera ciudad más grande del imperio después de Roma y Alejandría.
El nuevo emperador Adriano, vestido de púrpura, se enfrentaba a un dilema de escala colosal. El legado de Trajano que acababa de aceptar era dual. Por un lado, la gloria del más grande conquistador, nuevas provincias, fronteras llevadas hasta el Golfo Pérsico. Por otro, una rebelión latente en Mesopotamia, un ejército agotado, un tesoro que se vaciaba y murmullos en el Senado. Continuar la guerra significaba seguir el camino de la gloria, pero arriesgar toda la estabilidad del imperio. Detenerla significaba atraer sobre sí las acusaciones de cobardía y de traición a la memoria de su predecesor. Adriano tomó su decisión casi al instante. Era un pragmático, no un romántico de la guerra. Vio que las nuevas provincias orientales, a saber, Armenia, Mesopotamia y Asiria, no eran una adquisición para Roma, sino una carga. Su mantenimiento requería una presencia militar constante, gastos enormes y conducía a una guerra interminable con Partia que, recuperada del primer golpe, preparaba un contraataque. Estas tierras estaban económicamente subdesarrolladas y eran culturalmente ajenas. Su anexión fue un error, dictado por las ambiciones personales de Trajano, no por los intereses del Estado. Y Adriano tomó una decisión sin precedentes. Ordenó la retirada de las legiones romanas de Mesopotamia y Asiria. Renunció a todas las conquistas de Trajano más allá del Éufrates. La frontera del imperio fue devuelta al antiguo y probado límite del río Éufrates, una barrera natural y fácil de defender. A Armenia le devolvió el estatus de reino dependiente de amigo, colocando en el trono a un gobernante leal a Roma. Esta decisión fue como la explosión de una bomba. Para la aristocracia militar, para los generales que habían derramado su sangre por esas tierras, para los senadores educados en el culto a la conquista fue una vergüenza. La renuncia a territorios ya proclamados romanos se consideraba una humillación inaudita, un signo de la debilidad del nuevo emperador. Se extendieron los rumores de que Adriano simplemente envidiaba la gloria de Trajano y quería menoscabar sus logros. Sus enemigos obtuvieron un arma poderosa, pero Adriano fue inflexible. Comprendía que una paz sólida era más importante que una gloria dudosa. Reemplazaba un imperio sin límites por un imperio defendido. Su doctrina era simple, no expansión, sino consolidación. Mientras Adriano se ocupaba de arreglar los asuntos en Oriente y de sofocar los restos de la rebelión judía, en Roma maduraba una conspiración. 4 de los más destacados generales de Trajano, 4 hombres de rango consular, estaban descontentos con la llegada al poder del Grieguito y su nueva política pacifista. Eran Lucio Publilio Celso, 2 veces cónsul, un influyente senador; Avidio Nigrino, antiguo gobernador de Dacia, muy popular en el ejército y considerado uno de los posibles sucesores de Trajano; Cornelio Palma, el conquistador de Arabia Pétrea; y Lucio Quieto, un brillante comandante de caballería de origen mauritano, famoso por la cruel represión de las rebeliones en Mesopotamia y Judea. ¿Qué es exactamente lo que tramaban? No está del todo claro. Las fuentes antiguas afirman que planeaban asesinar a Adriano cuando llegara a Roma. Quizás solo querían obligarlo a cambiar de política. Pero el Senado, actuando por orden del prefecto del pretorio Atiano, el tutor de Adriano, se adelantó. En el 118, mientras Adriano todavía estaba de camino a la capital, los 4 consulares fueron repentinamente arrestados y, sin juicio ni proceso, ejecutados bajo la acusación de alta traición. Esta ejecución rápida y despiadada conmocionó a Roma. La ejecución de 4 de los más altos dignatarios, héroes de las guerras pasadas, sin una investigación pública, fue una gravísima violación de todas las tradiciones. Adriano, al enterarse de lo sucedido, declaró públicamente que no había ordenado la ejecución y que el Senado había actuado por iniciativa propia para proteger su vida. Culpó de todo a Atiano, a quien poco después destituyó, pero pocos le creyeron.
La sombra de estas ejecuciones se cernió sobre el comienzo mismo de su reinado. Llegó al poder bajo un velo de misterio y lo consolidó con el terror. El Senado estaba asustado y guardó un rencor que no le perdonaría hasta su muerte. Adriano comprendió que necesitaba el apoyo no de la aristocracia, sino del pueblo y del ejército. En el verano del 118, casi un año después de ser proclamado emperador, Adriano llegó finalmente a Roma. Comprendía la atmósfera caldeada en la que le tocaría gobernar, y tomó una serie de medidas para ganar popularidad. En primer lugar, organizó suntuosas distribuciones de dinero al pueblo, o donativos. En segundo lugar, organizó grandiosos juegos y espectáculos. Pero su gesto más efectista fue la cancelación pública de las deudas estatales. En el foro de Trajano se quemaron solemnemente los recibos de deudas por una enorme suma de 900 millones de sestercios. Este acto de populismo le granjeó una enorme popularidad entre la población común. También se esforzó por expiar su culpa ante el Senado. Juró públicamente que nunca ejecutaría a senadores sin juicio y aprobación del propio Senado. Renunció a algunos de los honores que se le ofrecían, demostrando modestia y respeto por las tradiciones republicanas. Pero todo esto era solo el preludio. Adriano no pensaba quedarse en Roma. El palacio del Palatino era demasiado estrecho para él, y las intrigas senatoriales, demasiado aburridas. Lo atraía todo el vasto mundo que ahora gobernaba. Quería verlo todo con sus propios ojos, las legiones en las fronteras, las ciudades en las provincias, los templos en Grecia, los desiertos en Egipto. Después de pasar unos 3 años en la capital para poner en marcha el aparato estatal, Adriano, en el 121, emprendió el primero de sus grandes viajes, que se extendería durante casi todo su reinado. El emperador hogareño, como lo fue, por ejemplo, su sucesor Antonino Pío, había muerto. En el escenario histórico había entrado el emperador errante. En el 121, el emperador Adriano abandonó Roma. Pero no se trataba de una campaña militar ni de un viaje de inspección en el sentido moderno. Era algo completamente nuevo. Comenzó un viaje sin precedentes que, con interrupciones, duraría más de 10 años. Adriano se propuso recorrer personalmente casi todas las provincias de su vasto imperio. No quería solo ver, sino comprender, sentir el pulso del imperio, desde sus centros más civilizados hasta sus confines más salvajes. Su corte se convirtió en un campamento nómada, y la capital del mundo pasó a ser el lugar donde en ese momento se encontraba el emperador. Su primera ruta fueron las provincias occidentales, la Galia, Germania y Britania. La primera parada fue la Galia. Esta provincia llevaba mucho tiempo profundamente romanizada y se consideraba una de las más prósperas y pacíficas. Adriano recorrió sus principales ciudades como Lugdunum, la actual Lyon, inspeccionando los gobiernos locales, revisando las cuentas financieras y fundando nuevos edificios públicos. No era tanto un turista como un auditor y administrador escrupuloso. Le interesaba todo: el estado de las calzadas, el funcionamiento de los tribunales, la recaudación de impuestos. Resolvía disputas entre ciudades, concedía privilegios, corregía los errores de los funcionarios locales. De la Galia se dirigió al norte, a las provincias de Germania superior e inferior. Allí, la atmósfera era completamente diferente. Era la frontera, una dura frontera militar donde la civilización se enfrentaba al mundo de los bárbaros. Adriano no llegó allí para guerrear, sino para fortalecer la paz. Su principal preocupación fue la frontera del Rin, el famoso Limes Germanicus. Este sistema de fortificaciones compuesto por fuertes torres de vigilancia y calzadas era la principal barrera contra las tribus germánicas. Adriano inspeccionó personalmente los campamentos legionarios como Mogontiacum, Maguncia y Colonia Agripina, Colonia. Pero no se limitó a inspeccionar, reformó. El emperador estaba obsesionado con la idea de la disciplina militar.
Vivía la vida de un simple soldado, vestía la misma ropa tosca, comía la misma comida sencilla, tocino, queso, vino agrio, caminaba con los legionarios 20 millas al día con todo el equipo. Aparecía de repente en los campamentos, revisando los puestos, inspeccionando los hospitales, probando la comida en los comedores de los soldados. Organizaba ejercicios agotadores, obligando a las legiones a realizar maniobras complejas, construir fortificaciones, repeler ataques simulados. A los oficiales perezosos y negligentes los destituía sin piedad, y a los que se distinguían los recompensaba generosamente. Exigía del ejército no preparación para la conquista, sino una vigilancia constante y preparación para la defensa. Fue bajo Adriano cuando el limes Germanicus adquirió su forma definitiva. En lugar de puestos de avanzada aislados, ordenó la creación de una línea continua de fortificaciones. En muchos tramos se erigió una empalizada de madera o un terraplén de tierra que se extendía por bosques y colinas a lo largo de cientos de kilómetros, desde el Rin hasta el Danubio. No era tanto una barrera infranqueable como una frontera claramente definida. Servía para controlar los movimientos de las tribus, para recaudar derechos de aduana y como línea de alerta temprana de una posible invasión. Adriano construía barreras para preservar la paz, y la más famosa de estas barreras le esperaba en el lejano y neblinoso norte. En el 122 Adriano, acompañado de su corte y de la Legio Sexta Victrix, cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Britania. Esta provincia era el puesto de avanzada más septentrional del imperio, el fin del mundo, como consideraban muchos romanos. El control romano aquí era precario. El sur de la isla estaba romanizado, pero en el norte, en las montañas de Caledonia, la actual Escocia, vivían las feroces e indómitas tribus de los pictos y los brigantes que realizaban constantes incursiones en los territorios romanos. Adriano comprendió que seguir avanzando hacia el norte era inútil y demasiado costoso. El terreno montañoso no tenía valor económico, y la guerra contra las guerrillas de los montañeses podía durar eternamente. En su lugar, tomó una decisión que inscribió para siempre su nombre en la historia de la isla. Ordenó construir una muralla. El muro de Adriano es la estructura fronteriza más grandiosa jamás construida por el Imperio Romano. Se extendía a lo largo de 117 kilómetros u 80 millas romanas, desde la costa del Mar de Irlanda en el oeste, el fiordo de Solway, hasta el Mar del Norte en el este, el río Tyne, cruzando la isla por su parte más estrecha. No era una simple muralla, era un complejísimo sistema de fortificaciones. El plan original preveía la construcción de un muro de piedra en el tramo oriental y un terraplén de turba en el occidental, de hasta 5 o 6 metros de altura y unos 3 metros de grosor. Cada milla romana, aproximadamente 1,5 kilómetros, se situaba un pequeño fuerte, un castillo miliar, con capacidad para una guarnición de hasta 50 hombres. Entre ellos, a una distancia de unos 500 metros, había 2 torres de vigilancia. Más tarde, el plan se modificó y a lo largo del muro se construyeron 17 grandes fuertes que albergaban cohortes enteras, es decir, hasta 1,000 soldados como Chesters, Housesteads y Vindolanda. En el lado norte del muro se cavó un foso profundo y en el sur otro foso y 2 terraplenes de tierra conocidos como el Vallum que delimitaban la zona militar. La construcción fue llevada a cabo por las 3 legiones de Britania. Fue un trabajo titánico que duró unos 6 años. El muro de Adriano no era solo una barrera militar. Era una frontera aduanera que permitía controlar el comercio con las tribus del norte. Era un símbolo, una encarnación poderosa y visible de la nueva política de Adriano. Decía al mundo entero: aquí termina Roma, y más allá está la barbarie. No iremos más lejos, pero vosotros tampoco pasaréis. Esta es nuestra frontera, el límite de la civilización, y la defenderemos. Dejando Britania, Adriano se dirigió al sur. Visitó Hispania,
su patria, donde pasó el invierno, y luego se dirigió a Oriente, a la parte del mundo que más amaba, Grecia. Le esperaban Atenas, los misterios de Eleusis y un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Si la parte occidental del viaje de Adriano se dedicó principalmente a reformas militares y administrativas, la oriental se convirtió en una peregrinación a las fuentes de su mundo espiritual. En el 124 abandonó Italia y se dirigió a Grecia. Para él, no fue una simple visita a otra provincia. Fue un regreso a casa, a su patria intelectual y cultural. No llegó a la Hélade como un conquistador romano, sino como un peregrino devoto y un generoso mecenas, deseoso de restaurar la antigua grandeza de la cuna de la civilización europea. El centro de esta peregrinación fue, sin duda, Atenas. La ciudad de Pericles y Platón, que había perdido hacía mucho tiempo su poder político, seguía siendo la capital cultural e intelectual del mundo. Adriano estaba enamorado de Atenas. Pasó allí largos meses viviendo no en un lujoso palacio, sino en una modesta casa conversando con filósofos, poetas y retóricos. Participaba en debates, asistía a conferencias, se comportaba como un particular y no como un soberano todopoderoso. Incluso fue elegido para el honorable cargo de arconte, el más alto magistrado de la polis ateniense, lo que fue para él un motivo de especial orgullo. Pero su amor por Atenas no lo expresó solo con palabras. Sobre la ciudad cayó una lluvia de oro de donaciones imperiales. Adriano inició un grandioso programa de construcción que debía devolver a Atenas el esplendor de la época clásica. Terminó la construcción del templo de Zeus olímpico, u Olimpeion. Esta colosal estructura se había iniciado en el siglo VI a.C. por el tirano Pisístrato, y desde entonces había permanecido inacabada. Adriano no escatimó en gastos. El templo, uno de los más grandes del mundo antiguo, fue adornado con 104 gigantescas columnas corintias. En su interior se instaló una estatua criselefantina, es decir, de oro y marfil, de Zeus, creada a imagen de la famosa estatua de Fidias en Olimpia, y junto a ella una estatua igualmente colosal del propio Adriano. Al norte de la Acrópolis construyó el magnífico complejo de la Biblioteca de Adriano, que incluía no solo una biblioteca con una vasta colección de rollos de papiro, sino también salas de conferencias, jardines y columnatas para pasear. De hecho, construyó un nuevo barrio al este de la ciudad antigua, que popularmente se conoció como la ciudad de Adriano. En honor a ello se erigió el monumental Arco de Adriano, que ha sobrevivido hasta nuestros días. La inscripción en el lado que da a la ciudad antigua dice: «Esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo». Y en el lado que da al nuevo barrio: «Esta es la ciudad de Adriano, y no de Teseo». Reformó la legislación ateniense, ordenando los códigos de leyes que se conservaban desde los tiempos de Dracón y Solón. Protegió las escuelas filosóficas. Para los atenienses no era un simple emperador, sino un nuevo Pericles, el segundo fundador de su ciudad. Adriano no se limitó a Atenas, viajó por toda Grecia, visitando Delfos, Olimpia y Esparta. Tuvo una especial importancia para él la visita a Eleusis, el centro del culto religioso más antiguo y venerado de Grecia, los misterios de Eleusis, dedicados a las diosas Deméter y Perséfone. Pasó por todos los grados de iniciación y se convirtió en un mistes, participando en los ritos secretos que, según creían los griegos, otorgaban la esperanza de una mejor vida después de la muerte. Esto muestra la profundidad de su inmersión en la espiritualidad helénica. Buscaba no solo una conexión intelectual, sino también religiosa con el mundo de Grecia. Desde Grecia, su camino lo llevó a la provincia de Asia, es decir, a la costa occidental de la actual Turquía. Era una de las partes más ricas y helenizadas del imperio. Visitó ciudades legendarias como Éfeso, Pérgamo y Esmirna, fundando nuevos templos, restaurando los antiguos, resolviendo cuestiones administrativas.
En todas partes fue recibido como un dios, erigiendo en su honor estatuas y templos. Fue aquí, en Asia Menor, en la provincia de Bitinia, presumiblemente en el año 124 o 125, donde tuvo lugar el encuentro que se convertiría en el más importante de la vida personal de Adriano, y que daría origen a una de las historias más románticas y trágicas de la antigüedad. Durante su viaje conoció a un joven de una belleza extraordinaria, casi divina. Se llamaba Antinoo. Ninguna historia de la vida de Adriano está tan envuelta en el misterio, suscita tantas controversias y deja una huella emocional tan profunda como la historia de su relación con Antinoo. No fue simplemente la relación de un emperador con su favorito. Fue una pasión absorbente que terminó en tragedia, dio origen a un nuevo culto religioso y cambió para siempre al propio Adriano, sumiéndolo en un abismo de dolor del que nunca pudo salir del todo. Antinoo nació alrededor del año 111 en la ciudad de Claudiópolis, la actual Bolu en Turquía, en la provincia griega de Bitinia. No se sabe prácticamente nada de sus orígenes. Lo más probable es que su familia perteneciera a la clase media. Cuando Adriano viajó por Bitinia, Antinoo tenía unos 13 o 14 años. El emperador en ese momento tenía casi 50. ¿Qué ocurrió exactamente en su encuentro? No lo sabemos. Pero la belleza del joven, al parecer, causó una impresión indeleble en el emperador. Los autores antiguos y las numerosas esculturas que han llegado hasta nosotros representan a Antinoo como la encarnación del ideal de belleza griego, con un cabello espeso y rizado, ojos pensativos y melancólicos, labios carnosos y un físico atlético, pero a la vez suave y sensual. Adriano se llevó a Antinoo consigo. A partir de ese momento, el joven se convirtió en su compañero inseparable. Acompañó al emperador en todos sus viajes posteriores. ¿Cuál fue la naturaleza exacta de su relación? En el contexto de la cultura greco-romana, donde las relaciones homosexuales, especialmente entre un hombre adulto, o erastés, y un joven, o erómeno, eran socialmente aceptables, su relación muy probablemente tuvo un carácter romántico y sexual. Pero, a juzgar por todo, para Adriano fue algo más que un simple capricho. Él, un hombre de carácter complejo, reflexivo y propenso a la melancolía, encontró en este joven tranquilo y pensativo un alma gemela, un objeto de adoración y quizás el amor incondicional que le faltaba en su matrimonio sin hijos y frío con Sabina. Cazaban juntos, leían a los poetas griegos, visitaban santuarios. Adriano probablemente se encargó de la educación de su favorito. Durante varios años, Antinoo fue la sombra del emperador, su persona más cercana, el único que veía no al soberano todopoderoso, sino a un simple hombre con sus miedos, esperanzas y debilidades. En el 130, Adriano emprendió el tan esperado viaje a Egipto. Este país, con su historia antigua, sus dioses misteriosos y sus monumentos grandiosos, siempre lo había atraído. Junto con su corte, su esposa Sabina y por supuesto Antinoo, se embarcó en un crucero por el Nilo. El viaje estuvo empañado por varios malos presagios, pero la verdadera catástrofe ocurrió en octubre del 130. Durante la navegación por el río, cerca de la ciudad de Hermópolis, Antinoo se ahogó. Tenía unos 19 o 20 años. Las circunstancias de su muerte siguen siendo uno de los mayores enigmas de la antigüedad. La versión oficial fue que se trató de un accidente, que el joven resbaló y cayó al agua, pero pocos creyeron esta versión. Inmediatamente comenzaron a circular otros rumores. Según una versión fue un suicidio. Las razones podrían haber sido diversas. Quizás sufría por su posición ambigua en la corte. Quizás comprendía que su relación estaba condenada, ya que en cuanto se convirtiera en un hombre adulto, su vínculo, según las tradiciones griegas, debía terminar. No queriendo perder el amor y el patrocinio del emperador, podría haber decidido dar un paso desesperado. La versión más mística y siniestra es la de un sacrificio ritual. Se decía que Adriano, aficionado a la astrología y la magia,
se había enterado por los sacerdotes egipcios de una profecía según la cual podía prolongar su vida si alguien se sacrificaba voluntariamente por él. Y Antinoo, infinitamente devoto de su amado, habría cometido este acto de autosacrificio. Tampoco se puede descartar la versión del asesinato. Antinoo, como favorito, podría haber tenido muchos enemigos en la corte que envidiaban su influencia sobre el emperador. Quizás simplemente lo mataron, disfrazándolo de accidente. Cualquiera que fuera la verdad, la muerte de Antinoo fue para Adriano un golpe terrible. Su dolor fue ilimitado, casi demencial. Dion Casio escribió que lloró como una mujer. Pero Adriano no se limitó a llorar. Decidió hacer inmortal a su amado. La reacción de Adriano a la muerte de Antinoo no tuvo precedentes. Deificó al joven. Esto no era algo completamente nuevo. La deificación de los miembros de la familia imperial era una práctica común. Pero Antinoo no era miembro de la familia. Era solo un favorito. Sin embargo, por orden de Adriano se estableció en todo el imperio el culto a un nuevo dios, Osiris Antinoo. En el lugar de la muerte de Antinoo, a orillas del Nilo, Adriano fundó una nueva ciudad y la llamó Antinópolis. La ciudad fue construida con la última tecnología de la arquitectura greco-romana, con templos, teatros, un hipódromo, y fue poblada por colonos griegos. Por todo Oriente, especialmente en Grecia, Asia y Egipto, se erigieron cientos de templos y altares dedicados a Antinoo. Se establecieron colegios de sacerdotes, se celebraban juegos y festivales anuales en su honor. Adriano encargó innumerables estatuas, bustos y gemas con la imagen de su amado. Han llegado hasta nosotros más imágenes de Antinoo que de cualquier otra figura de la antigüedad, a excepción de Augusto y del propio Adriano. Se le representaba bajo la apariencia de diversos dioses, como Dioniso, Apolo, Osiris, Hermes. Adriano incluso afirmó haber visto el alma de Antinoo ascender al cielo y convertirse en una nueva estrella en la constelación del Águila. Este nuevo culto, activamente impuesto por el poder imperial, gozó de gran popularidad, especialmente en el Oriente helenizado. La imagen de un joven hermoso, muerto en la flor de la vida y convertido en Dios, resonaba en los corazones de la gente. Pero para el propio Adriano no fue un simple acto político. Fue un intento desesperado de inmortalizar el recuerdo de su amor, de vencer a la muerte con el arte y la religión. La muerte de Antinoo marcó un antes y un después en su vida. Los viajes continuaron, siguió gobernando el imperio, pero la alegría se había ido de su vida. Se volvió más retraído, suspicaz y melancólico. La sombra del hermoso joven de Bitinia lo perseguiría hasta el final. Aunque la mayor parte de su reinado la pasó viajando, el nombre de Adriano está inseparablemente ligado a dos de los más grandes conjuntos arquitectónicos del corazón del imperio, Roma y sus alrededores. Si en las provincias construyó principalmente estructuras utilitarias como murallas, acueductos y calzadas, aquí, en Italia, dio rienda suelta a su pasión por la innovación, su amor por la armonía helénica y su genio de la ingeniería. El Panteón y la Villa de Tibur no son simples edificios. Son la autobiografía arquitectónica del emperador, su testamento filosófico, congelado en piedra y hormigón. Uno de los primeros proyectos que Adriano emprendió a su llegada a Roma fue la reconstrucción total del Panteón en el campo de Marte. El antiguo edificio construido por el colaborador de Augusto, Marco Agripa, había sido dañado por incendios. Adriano no se limitó a restaurarlo. Creó en su lugar algo completamente nuevo, un edificio que todavía hoy asombra la imaginación y se considera uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. Un gesto de modestia por parte de Adriano fue conservar en el frontón del nuevo templo la antigua inscripción que decía: Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo construyó. Con esto, renunciaba en cierto modo a la gloria de ser el creador, rindiendo homenaje al fundador del principado.
Pero en el interior, al visitante le esperaba una conmoción arquitectónica. Exteriormente, el Panteón parece un templo greco-romano tradicional, con un pórtico rectangular con macizas columnas corintias. Pero detrás del pórtico no se esconde una nave alargada, sino una gigantesca rotonda, un espacio circular cubierto por una cúpula colosal. Es precisamente esta cúpula la principal maravilla del Panteón. Su perfección de ingeniería reside en que el diámetro de la cúpula es de 43,3 metros, y exactamente lo mismo, 43,3 metros, es la altura desde el suelo hasta su punto más alto. Esto significa que en el interior de la rotonda se puede inscribir perfectamente una esfera. La cúpula fue fundida en hormigón, pero los ingenieros romanos utilizaron ingeniosos trucos para aligerar su estructura. La composición del hormigón cambia a medida que aumenta la altura. En la parte inferior contiene pesada grava de basalto y en la superior, ligera piedra pómez. Además, la superficie interior de la cúpula está dividida en 5 filas de casetones, hendiduras cuadradas que no solo sirven como elemento decorativo, sino que también reducen considerablemente la masa de la estructura. El grosor de la cúpula en la base es de más de 6 metros, y en la cima de solo alrededor de 1,2 metros. La única fuente de luz del edificio es una abertura circular de 9 metros en la cúspide de la cúpula, el óculo u ojo. No es una simple ventana, es una genial solución simbólica. A través del óculo, una columna de luz penetra en el templo y, a lo largo del día, se mueve lentamente por las paredes y el suelo, conectando el espacio interior hecho por el hombre con el mundo exterior y divino del cosmos. El Panteón no es solo un templo dedicado a todos los dioses. Es un modelo del universo, donde la cúpula simboliza la bóveda celeste. Adriano, de quien se dice que participó personalmente en el diseño, creó aquí algo más que un simple edificio de culto. Creó un espacio que inspira en el hombre un sentimiento de reverencia ante la grandeza del universo. Era un templo digno de su imperio cosmopolita y filosófico. Si el Panteón fue la expresión oficial y pública de las ideas arquitectónicas de Adriano, su villa en Tibur, la actual Tívoli, a 30 kilómetros de Roma, se convirtió en su refugio personal, su mundo en miniatura. Comenzó su construcción antes de iniciar sus viajes y continuó ampliándola y embelleciéndola hasta su muerte. No era una simple residencia de campo, era un enorme complejo que se extendía sobre una superficie de más de 120 hectáreas, una verdadera ciudad donde el emperador intentó recrear a escala reducida los lugares y edificios que más le habían impresionado durante sus viajes. La villa de Adriano es un caleidoscopio arquitectónico, una enciclopedia de estilos y formas recogidos de todo el imperio. Una larga columnata cubierta, llamada Pesile por la Stoa Poikile de Atenas, servía para pasear. La parte más famosa de la villa es el Canopo, un estanque alargado rodeado por una columnata y estatuas que reproducía el famoso canal que conectaba Alejandría con la ciudad de Canopo en Egipto. Este lugar estaba dedicado a la memoria de Antinoo y servía para celebrar suntuosos banquetes. Único era el teatro marítimo, una villa en miniatura en una isla rodeada por un canal anular. Aquí, el emperador podía retirarse a una soledad total, quitando los puentes de madera que conectaban la isla con la tierra firme. En la villa había todo lo necesario para la vida y el ocio de la corte: teatros griego y latino, bibliotecas y termas. En la villa había 2 teatros, 2 bibliotecas, una griega y otra latina, varios complejos de termas, es decir, baños, un estadio, palacios residenciales para el emperador y sus invitados, y cuarteles para la guardia. Adriano, que se consideraba un arquitecto, utilizó la villa como un campo de pruebas para sus audaces ideas. Aquí se pueden encontrar complejas formas curvilíneas, cúpulas de configuración inusual, como la cúpula de paraguas sobre la sala de los filósofos, y originales sistemas de iluminación. Jugaba con el espacio, la luz y el agua, creando conjuntos de una belleza y armonía asombrosas.
La villa de Tibur no era una simple colección de citas arquitectónicas, era una máquina de recuerdos. Paseando por sus avenidas, Adriano podía transportarse mentalmente a sus rincones favoritos del imperio. A Atenas, a Alejandría, al valle de Tempe en Tesalia. Era su mundo ideal, su cosmos personal, donde podía refugiarse del ajetreo de gobernar un vasto imperio y entregarse a sus pensamientos, sus recuerdos y su dolor por su amado perdido. En estos dos grandes proyectos, el público panteón y la privada villa, se revela toda la complejidad de la naturaleza de su creador, emperador, ingeniero, filósofo y eterno errante. La era de Adriano ha pasado a la historia como uno de los períodos más pacíficos de la existencia del Imperio Romano. Renunció conscientemente a las conquistas, construyó murallas defensivas y prefirió la diplomacia al ruido de las armas. Pero fue precisamente en este contexto de calma general donde, en una de las provincias, estalló una guerra de una furia y crueldad como Roma no había visto desde la destrucción de Cartago. La rebelión en Judea, liderada por Simón Bar Kokhba, se convirtió en el acontecimiento más sangriento del reinado de Adriano y en la última gran guerra judeo-romana de la antigüedad. Mostró el otro lado, el oscuro, de la naturaleza del emperador filósofo. Las relaciones entre Roma y Judea siempre fueron tensas. Tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70 por el emperador Tito, la provincia vivió bajo el yugo de una dura administración militar, pero conservó su identidad cultural y religiosa. Sin embargo, dos decisiones de Adriano, dictadas, según él creía, por consideraciones de civilización y unificación, fueron para los judíos la gota que colmó el vaso. La primera fue la fundación de Aelia Capitolina. Durante su viaje a Oriente en el 130, Adriano visitó las ruinas de Jerusalén. Deseando revivir esta otrora gran ciudad, decidió fundar en su lugar una nueva colonia romana. Pero no fue un acto de misericordia. La nueva colonia se llamaría Aelia Capitolina, en honor a su nombre de familia, Helio, y a la tríada capitolina, es decir, Júpiter, Juno y Minerva. Además, en el lugar del templo destruido, en el sagrado monte del templo, ordenó erigir un templo a Júpiter Capitolino. Para los judíos, esto fue un sacrilegio inaudito, la profanación de su santuario principal. La segunda fue la prohibición de la circuncisión. Aproximadamente en la misma época, Adriano emitió un decreto imperial que prohibía la castración. Sin embargo, este decreto, dirigido contra las costumbres bárbaras, fue interpretado, quizás deliberadamente, también como una prohibición de la circuncisión. Para los judíos, al igual que para los sacerdotes egipcios, la circuncisión no era un simple ritual, sino un elemento clave de su pacto con Dios, una señal de pertenencia al pueblo elegido. Su prohibición se percibió como un atentado contra la esencia misma de su fe. Estos dos actos, sumados a décadas de odio acumulado hacia los ocupantes romanos y a las expectativas mesiánicas, hicieron inevitable la rebelión. Judea se convirtió en un barril de pólvora, y solo se necesitaba un líder para prenderle la mecha. Ese líder fue un hombre llamado Simón Bar Kokhba. No se sabe casi nada de sus orígenes, pero evidentemente fue un comandante carismático y talentoso. La mayor autoridad espiritual de la época, el rabino Akiva, vio en él al Mesías tan esperado. Lo proclamó Bar Kokhba, que en arameo significa hijo de la estrella, viendo en él el cumplimiento de la profecía bíblica sobre una estrella que se levantaría de Jacob. Bajo su liderazgo, en el 132, estalló la rebelión. Fue cuidadosamente preparada. En toda Judea se crearon refugios subterráneos y sistemas de túneles, y se acumuló armamento. Los rebeldes no actuaron como grupos dispersos, sino como un ejército bien organizado. Evitaban las grandes batallas, prefiriendo la táctica de guerrilla como ataque sorpresa a las guarniciones romanas
emboscadas y el corte de las comunicaciones. La fase inicial de la guerra fue asombrosamente exitosa para los rebeldes. Aniquilaron una legión romana entera, la 22ª de Iotariana, que estaba acuartelada en Egipto y fue trasladada a Judea. Liberaron Jerusalén, a excepción de la guarnición romana que se refugió en la fortaleza, y la mayor parte del territorio de Judea. Durante 3 años se creó un estado judío independiente. Bar Kokhba gobernó como Nasi, es decir, príncipe, y se acuñaron monedas con las inscripciones por la libertad de Jerusalén. Parecía que el milagro se había producido. Adriano no se dio cuenta inmediatamente de la magnitud de la amenaza, pero después de la aniquilación de la legión, comprendió que se enfrentaba no a una revuelta local más, sino a una guerra a gran escala. Su reacción fue despiadada. Hizo volver de Britania a su mejor general, Sexto Julio Severo. A Judea se trasladaron enormes fuerzas, hasta 12 legiones con tropas auxiliares, lo que constituía casi 1/3 de todo el ejército romano. Severo, comprendiendo que en una batalla abierta con los fanáticos rebeldes sufriría grandes pérdidas, optó por la táctica de tierra quemada. No intentó asaltar las fortalezas. Los romanos, metódicamente, paso a paso, aislaron las zonas rebeldes unas de otras, destruyeron las cosechas, cortaron las fuentes de agua, rodearon y obligaron a rendirse por hambre a una fortaleza judía tras otra. Fue una guerra de desgaste lenta, agotadora e increíblemente cruel. Las tropas romanas no perdonaron a nadie, ni a los guerreros ni a la población civil. Las ciudades y aldeas fueron quemadas hasta los cimientos. El último bastión de Bar Kokhba fue la fortaleza de Betar, al suroeste de Jerusalén. El asedio fue largo y sangriento, pero en el 135 Betar cayó. Simón Bar Kokhba murió en la batalla. Con su muerte la rebelión fue finalmente sofocada. El precio de la victoria fue enorme. Dion Casio informa de que los romanos perdieron tantos soldados que Adriano, en su informe al Senado, no se atrevió a utilizar la fórmula tradicional: yo y el ejército estamos bien. Pero las consecuencias para el pueblo judío fueron catastróficas. Murieron, según diferentes estimaciones, más de 500.000 de personas. Miles fueron vendidos como esclavos. 985 pueblos fueron destruidos. Adriano estaba decidido a borrar el recuerdo mismo de Judea. La provincia fue rebautizada como Siria-Palestina, por el nombre de los antiguos enemigos de los judíos, los filisteos. Jerusalén fue convertida definitivamente en una ciudad romana, Aelia Capitolina, y a los judíos se les prohibió entrar en ella bajo pena de muerte. El judaísmo fue declarado ilegal, se prohibieron la circuncisión, la observancia del sábado y el estudio de la Torá. El rabino Akiva y muchos otros líderes espirituales fueron sometidos a una tortuosa ejecución. No fue solo una victoria militar, fue un intento de genocidio cultural. Aunque las prohibiciones contra el judaísmo fueron derogadas por el sucesor de Adriano, Antonino Pío, el golpe asestado fue devastador. El centro de la vida judía se trasladó de Judea a Galilea y a la diáspora. El sueño de restaurar un Estado judío independiente quedó enterrado durante casi 2000 años. La rebelión de Bar Kokhba se convirtió en la página más oscura del reinado de Adriano. Mostró que detrás de la máscara de un filheleno ilustrado y humanista se escondía un emperador romano de hierro y despiadado, dispuesto a ahogar en sangre cualquier desafío al poder universal de Roma. El pacificador se convirtió en verdugo. La represión de la revuelta en Judea fue la última gran hazaña de Adriano. Regresó a Italia ya no como el hombre que había partido en sus viajes. Los años de interminables travesías, la muerte de Antinoo y los horrores de la guerra de Judea dejaron en él una huella indeleble. Los últimos años de su vida, pasados principalmente en su amada villa de Tibur, estuvieron ensombrecidos por una grave enfermedad,
una creciente suspicacia y la angustiosa búsqueda de un sucesor digno que pudiera preservar el mundo que él había creado. Hacia finales de la década de los 130, la salud de Adriano, que ya superaba los 60 años, se deterioró bruscamente. Las fuentes antiguas hablan de hidropesía, es decir, edemas, que lo atormentaban, causándole fuertes dolores y dificultándole la respiración. Probablemente se trataba de síntomas de una insuficiencia cardíaca o renal crónica. La enfermedad lo volvió irritable, irascible y suspicaz. Aquel intelectual encantador y curioso que había sido en su juventud dio paso a un anciano sombrío y doliente. Se fue apartando cada vez más de los asuntos de Estado, delegándolos en sus funcionarios. Su relación con el Senado, ya de por sí fría, se deterioró por completo. En un arrebato de paranoia, temiendo conspiraciones, ordenó la ejecución o forzó el suicidio de varios senadores prominentes, incluido su cuñado de 90 años, Julio Serviano, y su joven nieto, de quienes sospechaba que aspiraban al trono. Con ello, rompió su antiguo juramento de no ejecutar a senadores sin juicio. El odio de la aristocracia hacia él alcanzó su punto álgido. Incluso su relación con su esposa Vivia Sabina se rompió por completo. Decía públicamente que si hubiera sido un particular, se habría divorciado de ella hacía mucho tiempo por su mal carácter. En el 136 o 137, Sabina murió, y por Roma se extendieron los rumores de que el emperador la había envenenado. Su único consuelo seguía siendo su villa en Tibur, donde vagaba por las avenidas, reviviendo sus viajes y su gran amor, y donde, según la tradición, escribió varios poemas elegantes en griego y latín. La principal preocupación del emperador enfermo era la cuestión de la sucesión. No tenía hijos propios. Debía, siguiendo la tradición de los buenos emperadores, elegir y adoptar al más digno para asegurar una transición pacífica del poder. Y esta elección resultó ser sorprendentemente difícil y ambigua. Su primer elegido, en el 136, fue Lucio Sellonio Cómodo, un joven y apuesto aristócrata, conocido por su carácter frívolo y su amor por el lujo. Adriano lo adoptó con el nombre de Lucio Helio César. Esta elección desconcertó a todos. Helio no tenía experiencia militar ni administrativa. Se decía que Adriano lo había elegido o bien por su belleza, que le recordaba a Antínoo, o porque era su hijo ilegítimo. Una versión más cínica sostenía que Adriano había elegido deliberadamente a un heredero débil y enfermo. Helio padecía tuberculosis, para parecer él mismo más importante en comparación. Sea como fuere, a Helio César no le estaba destinado ser emperador. El 1 de enero del 138, el día en que debía pronunciar un discurso de agradecimiento al Senado, murió de una hemorragia pulmonar. Adriano quedó destrozado. Él, que ya se encontraba al borde de la muerte, tuvo que buscar urgentemente un nuevo candidato. Y esta vez, su elección fue impecable. Se decantó por el senador de 51 años Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino, que pasaría a la historia como Antonino Pío. Antonino era un hombre de reputación intachable, rico, respetado, conocido por su honestidad y piedad. Pero al adoptar a Antonino, Adriano le impuso una condición que definió el destino del imperio durante el siguiente medio siglo. Antonino, a su vez, debía adoptar a dos jóvenes: Marco Annio Vero, el futuro emperador Marco Aurelio, sobrino de su esposa, a quien Adriano apreciaba mucho por su seriedad y su amor por la filosofía, y Lucio Vero, el hijo del difunto Helio César. Así, Adriano construyó una cadena dinástica para dos generaciones futuras, asegurando el porvenir del imperio. Habiendo resuelto la cuestión de la sucesión, Adriano, al parecer, podía morir en paz. Pero la enfermedad le causaba tales sufrimientos que intentó suicidarse varias veces.
Pidió a su esclavo que lo apuñalara, suplicó a los médicos que le dieran veneno, pero sus allegados, encabezados por su leal Antonino, no se lo permitieron. Lo trasladaron a Bayas, en la costa del Golfo de Nápoles, donde el clima se consideraba más saludable. Allí, el 10 de julio del 138, a la edad de 62 años, falleció el emperador Publio Helio Adriano. En su lecho de muerte, según la tradición, compuso su poema más famoso, dirigido a su propia alma. Estos pocos versos en latín transmiten mejor que nada su carácter complejo, reflexivo y melancólico. Almita, vagabunda y cariñosa, huésped y compañera del cuerpo, ¿a dónde irás ahora, pálida, rígida, desnuda, y ya no jugarás como solías? En estos versos está toda la esencia de Adriano, viajero, intelectual, esteta, un observador irónico y a la vez trágico, al borde de lo desconocido. Su cuerpo fue trasladado a Roma. El Senado, que lo odiaba, al principio se negó a deificarlo e incluso quiso condenar su memoria. Solo la insistencia del nuevo emperador, Antonino Pío, que cumplió con su deber hacia su padre adoptivo, obligó a los senadores a ceder. Adriano fue contado entre los dioses, y sus cenizas fueron depositadas en el grandioso mausoleo que él mismo había comenzado a construir a orillas del Tíber, y que hoy se conoce como el Castillo de Sant'Angelo. La muerte de Adriano cerró uno de los capítulos más brillantes y ambiguos de la historia de Roma. Gobernó durante 21 años, y fue una época de paz, estabilidad y florecimiento cultural. Su era se convirtió en el verdadero apogeo de la Pax Romana, esa edad de oro que las generaciones posteriores, sumidas en el caos y la agitación del siglo III, recordarían con nostalgia. Pero su legado es mucho más complejo que la simple imagen de un buen emperador. Fue el arquitecto no solo de grandes edificios, sino de un nuevo concepto de imperio. El principal logro político de Adriano fue la renuncia definitiva a la ideología de la conquista. Fue el primer emperador que comprendió que la fuerza de Roma no residía en una expansión sin fin, sino en una gestión eficaz y una defensa segura de lo que ya se poseía. Sus murallas en Britania y Germania, su renuncia a Mesopotamia, todo formaba parte de una estrategia única. Creó el concepto de un imperio defendido, delimitando claramente sus fronteras. Pero la paradoja era que, al trazar las fronteras físicas, borraba las culturales. Sus interminables viajes, su patrocinio de las provincias, su amor por la cultura griega, convirtieron el imperio en un espacio greco-romano unificado. Fue el primer emperador que trató a las provincias no como territorios conquistados, sino como partes iguales de un todo. Bajo su mandato, un habitante de Atenas, Antioquía o Itálica podía sentirse no un simple súbdito, sino un ciudadano de pleno derecho de una gran potencia cosmopolita. Sentó las bases del mundo en el que más tarde podría extenderse tan fácilmente el cristianismo. Su legado material es colosal. El Panteón, su villa en Tívoli, el Muro en Britania, numerosos templos, acueductos y ciudades por todo el imperio. Muchas de sus construcciones han sobrevivido a los siglos. También fue un gran reformador. Ordenó el derecho romano, encargando al jurista Salvio Juliano la compilación del Edicto Perpetuo, un código de leyes unificado que estuvo en vigor durante siglos. Reorganizó el Consejo Imperial, convirtiéndolo en un órgano de gobierno profesional, compuesto por juristas y funcionarios experimentados. Humanizó la legislación relativa a los esclavos, prohibiendo a los amos matarlos sin juicio. Sus reformas administrativas fortalecieron el aparato estatal y aseguraron su funcionamiento eficaz durante décadas. Pero detrás de la fachada de un monarca ilustrado y pacificador, se escondía un hombre de profundas y a veces oscuras contradicciones. Fue un filheleno y un imperialista romano. Adoraba la cultura griega, pero borró sin piedad de la faz de la tierra la cultura judía cuando ésta desafió su poder. Fue un pacificador y un verdugo. Regaló al imperio la paz,
pero libró una de las guerras de exterminio más crueles de su historia. Fue un humanista y un tirano. Escribió poemas elegantes y protegió a los filósofos, pero en ataques de paranoia ejecutó a sus más cercanos colaboradores y parientes. Fue un creador y un doliente. Erigió magníficos edificios que celebraban la vida y la armonía, pero hasta el final de sus días estuvo inmerso en el culto a la muerte de su amado. Quizás sea en estas contradicciones donde reside la clave de su personalidad. Adriano era demasiado complejo, demasiado intelectual, demasiado sensible para su papel. Era un hombre en la encrucijada de las épocas. Todavía era un emperador romano, pero en su alma ya era un monarca filósofo helenístico, una personalidad casi renacentista, adelantada a su tiempo. Su reinado fue la cima desde la cual el Imperio romano, sin saberlo, comenzó su largo y lento descenso. El mundo que él construyó y fortaleció con tanto esmero perduró unas cuantas décadas más bajo sus sucesores, Antonino Pío y Marco Aurelio. Pero entonces el sistema de la adopción del mejor falló. El hijo de Marco Aurelio, Cómodo, resultó ser un tirano y un demente, y con su muerte el imperio se sumió en un abismo de guerras civiles de las que nunca se recuperaría por completo. La Edad de Oro de Adriano resultó ser solo el último otoño luminoso y tranquilo antes de un invierno largo y crudo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, viajando por la vida y la época de uno de los gobernantes más intrigantes de la historia. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Te esperan muchas más historias sobre grandes hombres y grandes imperios. Hasta la próxima.